Muy buenos días, gracias por recibirnos en sus hogares o en los lugares donde estén sintonizando Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República, en esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, que lo hacen, o es una propuesta de Telefuturo con la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Iniciamos la semana mayor de nuestra fe, la Semana Santa, con este domingo que es el Domingo de Ramos, con todo su simbolismo, con todas las vivencias de aparentemente triunfal, de un Cristo triunfal, a pesar de que entra sobre un burro, ¿verdad? Pero el burro creo que era en ese momento un medio de transporte de la gente, ¿verdad? Y después todo lo que se desarrolla durante la semana, que realmente nos habla de una serie de situaciones y vivencias que queremos compartir con ustedes desde la Biblia, de cómo se interpreta desde la Biblia, cómo se vive desde la Biblia, qué es lo que nos dice la Biblia en su vivencia desde las primeras comunidades cristianas incluso, ¿verdad? Para ello, y agradecemos la disponibilidad de nuestro amigo y hermano Fray Edgar Toledo. Él es dominico y doctor, creo que ya discutimos una vez el tema de teología bíblica. En teología bíblica. Fray Edgar, muy buenos días, gracias por estar en el programa. Buenos días, Roque, buenos días a toda la audiencia, gracias por estar allí acompañándonos este domingo que iniciamos la Semana Grande, Arete Guazú, Semana Santa. Y comienza con el Domingo de Ramos. ¿Por qué será que la Iglesia estructuró de esta manera? No te hago la pregunta porque vos no sos liturgista, sos biblista, ¿verdad? Pero digo, ahora nomás me surge el tema de ¿por qué estructuró de esta manera? Comenzar con el Domingo de Ramos, las palmas, es que prefiguraba algo eso en la Biblia, al menos desde el punto de vista de la Biblia. ¿Cómo se puede interpretar esto, Fray Edgar? Sí, interesante pregunta de todos modos, ¿verdad? Porque sí, la liturgia y la palabra no están desconectadas. De hecho, la tradición, si queremos poner un trípode, la palabra, la tradición y después estas celebradas en la liturgia son elementos muy antiguos de nuestra fe cristiana. Entonces, si nosotros seguimos el relato de la pasión, y el preámbulo sería la entrada a Jerusalén, entonces se puede contabilizar más o menos una semana. Entonces eso es lo que hasta donde yo sé, esto es lo que la liturgia nos quiere ayudar a vivenciar, la última semana de Jesús. Y comenzamos con el Domingo de Ramos. Todos los años se leen lecturas de un ciclo, estamos en ciclo A, entonces vamos a leer Mateo este domingo. Entonces es interesante los detalles que presenta Mateo. No deja de llamar la atención cómo iniciamos una semana con alegría, con jolgorio, con la bendición de palmas. Incluso ese día la liturgia se reviste de otro color, entonces hay otro tono, porque acompañamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esto históricamente tiene sus resonancias, porque tenemos que recordar, Roque, que los evangelios, los 4, no solamente Mateo que vamos a leer, son escritos una generación después de Jesús, son memoria de Jesús, lo que la comunidad recuerda, lo que la comunidad ha transmitido y recibido de forma oral, lo va poniendo por escrito. Entonces nos dejan elementos que yo considero importantes de la memoria de Jesús. Entonces el mesianismo de Jesús, que implica un poco la entrada a Jerusalén en un burrito, en contraste de los emperadores o de los reyes de la época, tendría que ser un caballo o una carroza. Es otro tipo de rey, ya hay un mensaje simbólico fuerte ahí. No sabemos si los seguidores históricos de Jesús lo entendieron en su momento, pero nosotros hoy en día sí. Ya hay todo un mensaje de qué tipo de reinado es el que se aproxima. Por eso también los niños, la gente que vitorea,
Ellos esperaban a un Mesías liberador, militar, que los sacara del yugo de los romanos, pero el plan de Jesús era otro tipo de liberación. Y que quizá por eso también mirado narrativamente y humanamente la historia es un fracaso. Yo la titularía, si se le pusiera una historia novelada de la última semana de Jesús, la historia de un fracaso o crónica de un fracaso anunciado. Sí, es interesante el tema iniciaste con el tema del mesianismo, los símbolos que pueden implicar eso y qué tipo de Mesías se esperaba y qué tipo de Mesías finalmente resultó Jesús, aunque eso era anticipado ya en el Antiguo Testamento. Creo que en Isaías ya se anticipaba que es un Mesías sufriente, ¿verdad? O estoy aventurándome en hipótesis bíblicas. No, interesante porque aquí nos sirve un principio que yo rescato del relato de Maús, cuando Jesús les explica las Escrituras, que algo esté escrito no significa que lo entendamos. Necesitamos que alguien nos explique. Y ciertamente Isaías recoge un tipo de Mesías, pero hay que partir inmediatamente del concepto de Mesías. El Mesías no es un título divino, sino más bien es un título humano. Nosotros en el mundo católico cristiano, con la catequesis, la teología y la tradición encima, cuando leemos el texto y entendemos Mesías, pensamos que eso ya es una declaración o un atributo divino de Jesús, y nada que ver. En el ambiente del siglo I, de la época de Jesús, había varias expectativas mesiánicas, es decir, no había un solo tipo de Mesías que esperaban los judíos. Había un Mesías rey, al estilo del rey davídico, militar. Otros esperaban un tipo de Mesías sacerdote que viniera a purificar toda la liturgia que los consideraban corrompida en el templo de Jerusalén. Otros de la línea de Isaías quizás hablaban de un Mesías siervo sufriente, otros un Mesías profeta, un profeta que viene a anunciar y denunciar al pueblo sus pecados y ya que llama a la conversión, y había otros más en el ambiente. Entonces, por eso Jesús, el Jesús histórico, y eso se refleja en otros evangelios como Marcos, no le gusta ese título y le dice a los discípulos: no le cuenten nada a nadie, porque si él dice sí, yo soy el Mesías, ese más bien iba a desviar la atención, porque tiene implicancias políticos, sociopolíticos. Y Jesús, el mesianismo de Jesús, el liderazgo de Jesús es de otro tipo. Pero hay otros evangelios donde él dice, o sea, afirma, no sé si mismo en este ciclo, en los domingos de Cuaresma, se habló de eso, del Mesías, ¿verdad? Y claro, yo mismo lo entendía hasta ahora que estás explicando. Para mí la figura del Mesías ya era automáticamente el Mesías como como el Hijo de Dios, como el enviado, como el Salvador en sentido divino, ¿verdad? No en el sentido humano. Interesante, porque normalmente es eso lo que tenemos todos, lo que hemos recibido, ¿no? Entonces aquí los estudios bíblicos, la ciencia bíblica nos ayudan a comprender. Incluso el título, vamos con Marcos, que es el evangelio más primitivo y más sencillo para después entender los otros, ¿no? Entonces Pedro le dice a Jesús: tú eres el Mesías. Entonces Jesús le dice, ahí en Marcos no le felicita ni le dice que le reveló el Espíritu Santo, que eso será en Mateo. Simplemente les dice: no le cuenten nada a nadie, porque no quiere frustrar la expectativa. Incluso el título Hijo de Dios tampoco era un atributo divino. Eso es mucho más tarde, con las reflexiones teológicas de la Iglesia, se va a entender, o sea, se va a sistematizar esos títulos. Pero Hijo de Dios también se le llamaba, por ejemplo, al emperador, era Divifilius, el Hijo Divino, un ser divino. Entonces emperador, a reyes, incluso en el Antiguo Testamento, Hijo de Dios era aplicado al pueblo, al rey, a un personaje especial. No tenía esa connotación, simplemente por una razón muy importante. Porque para el judaísmo Dios es uno solo y no hay nadie más que Él. Entonces no cabe en la mente de un judío, ni de antes ni de ahora, que Dios tenga un hijo de la misma naturaleza que el Padre, y mucho menos un espíritu, una tercera persona. O sea, la reflexión trinitaria es más tardía,
Y evidentemente se basa en estos textos, pero lo que entendía la gente que le escuchaba a Jesús y lo que probablemente 2 o 3 generaciones comprendían de título Mesías, título Hijo de Dios, Hijo de David, por eso le gritan cuando entra a Jerusalén, bendito el que viene, en el nombre del Señor, el Hijo sana, el Hijo de David, está en esa línea de un Mesías humano, militar, liberador del yugo romano. Entonces, eso es lo que hay detrás de esos textos que evidentemente después nosotros en el mundo católico lo vamos, y cristiano en general, lo vamos a entender más, vamos a desarrollar más esos títulos. Pero finalmente, ¿se asume o no el tema de Mesías como el Salvador divino para nosotros en la iglesia hoy? Sí, o sea, para nosotros hoy en día en la iglesia cristiana, católicas y protestantes, entonces, como he dicho, ¿no? Se ha desarrollado ese concepto y entonces ya nosotros tenemos y hemos recibido una fe trinitaria, entonces donde ya recibimos la fe de un Jesús resucitado, en donde asumimos, creemos, afirmamos que es Hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, igual que el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Entonces esa fe trinitaria ya es una clave para entender hoy en día nuestra fe. Pero reitero, digamos, lo que los textos bíblicos nos dan son bases para desarrollar esa teología. Entonces nosotros estamos leyendo desde la teología, incluso podemos ir desde la catequesis. Eso. Aceptamos a un Jesús Rey que salva, que libera, que perdona. Pero sigue siendo complicado el tema. Esto es tema de cristología y soteriología, es decir, de la obra de Jesús, o sea, cómo Él nos salva. Y ahí quiero entrar en lo que ya será el Viernes Santo, por ejemplo, ¿no? Normalmente decimos nosotros que el Señor o Jesús nos salva con su muerte y resurrección. Pero gracias a Dios, ya en la última década hemos entendido en la iglesia que no es solamente su muerte y resurrección. Porque si nosotros no entendemos este concepto, se nos complica mucho la imagen de Dios que tenemos. Imaginémonos a un Dios Padre que decimos que es amor, que es misericordia, pero que solo se va a calmar con la muerte de su Hijo o con la sangre de su Hijo. Entonces es una terrible contradicción eso. Por eso nosotros no celebramos el Viernes Santo, no celebramos la muerte de Jesús, sino que es una conmemoración de este evento terrible, ¿no? Entonces Jesús, la salvación que nos trae Jesús empieza con la encarnación, que hace poquito hemos celebrado en la liturgia, con la encarnación, con la vida, palabras, obras, y evidentemente culmina con la muerte y resurrección de Jesús, que ese es el tema central del triduo pascual. Digo tema central porque sin eso no hay resurrección. Muy bien, entonces vamos a entrar en ese tema, a desarrollar ese tema después de la pausa. Y yo por lo menos aprendí algo hoy. Este tema de Mesías es un aprendizaje y es lo que me dice la gente también después de ver el programa. En tu programa o en el programa siempre se aprende algo, dice. Y aprendemos de personas como Fray Edgar que nos ayudan. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Estamos en este domingo de Ramos en que se inicia la Semana Santa y cuyo núcleo está en el Tríduo Pascual, que comienza el Jueves Santo y termina el Sábado de Gloria, justamente ya con la misa de Gloria. Hoy nuestro invitado es el Fray Edgar Toledo. Él es, no dije hace rato su función un poco en la conferencia episcopal, es el secretario ejecutivo de la Coordinación Nacional de Animación Bíblica de la Pastoral. Él es doctor en teología bíblica y es religioso dominico. Fray Edgar nos explicó en la primera parte del programa toda esta vinculación o entender mejor qué significa Mesías, lo que los judíos esperaban. Humanamente se entendía como el liberador, pero terrenal, ya sea rey, ya sea profeta, ya sea en alguna de las modalidades
de Mesías, pero que después ya la reflexión teológica es la que nos da, le da el contenido de Dios a la palabra Mesías, ¿verdad? Y ahora queremos entrar al Tríduo Pascual que vamos a vivir en esta semana, jueves, viernes, sábado, que culmina en la madrugada justamente del domingo, ¿verdad? Pero me gustó, pues, y es lo último que dijiste y comencemos en ese sentido una profundización un poco de Dios como un Dios que es amor, pero que sin embargo, y en toda la Escritura casi se ve eso, por lo menos es lo que se escucha y se siente, es decir, que nuestros pecados, que el pecado original de Adán y Eva, serán lavados o limpiados por una mujer que es María y otra persona humana que es Jesús. Parecería un papá que vamos a someterle al dolor y a la muerte para que eso no es así. Y prácticamente no. Entonces esto nos invita a repensar. Aquí está en juego la imagen de Dios. Yo estoy consciente de que esto que acabamos de decir y vamos a seguir comentando puede escandalizar a más de uno de los televidentes que están acompañándonos. Pero ¿por qué? ¿Por qué es fuerte esto? Porque nos invita, nos llama, nos exhorta a repensar nuestra imagen de Dios. Por eso yo quiero invitar, ¿no?, a todos los que vamos a estar celebrando, conmemorando los días del Tríduo Pascual, sobre todo el viernes, leer y releer y meditar profundamente este drama humano, porque es un verdadero drama, tragedia si queremos decir, si pensamos por ejemplo en términos griegos de la antigüedad, porque el héroe termina mal, termina muerto en la cruz, el héroe protagonista que es Jesús. Entonces, ¿cómo se van dando las conspiraciones, las intrigas desde el momento que él llega a Jerusalén? Y esto lo reflejan los 4 evangelios, ¿no? Quizás Marcos es mucho más crudo en eso, Mateo cuida un poco más su lenguaje, Lucas le interesa más un poco la relación de Jesús, su discipulado, entonces cuida detalles que puedan sonar así fuertes. Juan, en cambio, ahí está mostrando a un Jesús que va a la muerte, pero un Jesús victorioso, poderoso, solemne. Pero los textos que vamos a leer el domingo, Mateo, y los viernes santos, que siempre leemos a Juan, entonces es una invitación a entrar en el drama, a posicionarse y ver cómo actúan los distintos personajes respecto a Jesús, sus discípulos, las mujeres, Judas Iscariote, los líderes religiosos de la época, llámese fariseos, sumos sacerdotes, maestros de la ley, público en general, un público que acompaña el domingo, pero que el día jueves o viernes grita y dice crucifíquenlo, un público que en el principio gritaba Hosana al que viene en nombre del Señor, bendito sea, y después, 5 o 6 días después, prefiere a Barrabás y no a Jesús. Es muy interesante, por ejemplo, que también Barrabás se llama Jesús. Entonces invito a prestar atención en ese relato. Se llama Jesús Barrabás y el otro Jesús Nazaret. Entonces la elección entre 2 Jesuses. Son detalles muy importantes en ese drama que vamos a leer y acompañar. Entonces el proceso, esto se llama también técnicamente el proceso contra Jesús. El proceso contra Jesús estuvo viciado desde el primer momento. Como los líderes religiosos desde el principio. En Marcos dice que ya en el capítulo 3 decidieron acabarlo, ¿verdad? En Mateo tardaron unos capítulos más, pero una vez en Jerusalén ellos buscan la forma, pero tienen miedo de la gente, tampoco quieren hacerlo, no quieren ser los malos, quieren aparentar ser buenos, pero hacer el mal. Esto tiene muchas implicancias también hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra realidad nacional, en nuestra política, en nuestra iglesia, en los ambientes donde nos movemos. Entonces el proceso contra Jesús en el fondo es un proceso contra un inocente donde está todo cocinado. El juez, el tribunal, los testigos, incluso vamos a llamarlo así manipulado, para no decir comprado, el público que en un momento grita en contra.
Y en ese drama los discípulos, los amigos, quienes vieron a Jesús, le acompañaron, vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas, huyeron, desaparecieron. Entonces se queda él solo. Según otros evangelios como Lucas o quizá como Juan, son las mujeres las que están al pie de la cruz o cerca, porque históricamente es muy difícil que estuvieran cerca ahí porque eso no se permitía. No podían ver de lejos, pero lo estaban viendo. Son las mujeres están ahí hasta el último momento. Esto también es un criterio, una clave interesante para repensar nuestra religiosidad hoy en día. Es decir, nosotros podemos vivir de dos maneras la Semana Santa o el Triduo Pascual. Quedarnos con el Jueves Santo, con el culto de la Eucaristía, vamos a llamar así la institución del sacerdocio, del amor fraterno lo dejamos nomás ahí ya en tercer plano, lavatorio de los pies, muy lindo, pero nos olvidamos de todo lo que implica eso. Pasamos en Vía Crucis el Viernes Santo, quizás ya estamos cansados de escuchar la Pasión, no prestamos atención y ya celebramos el Sábado de Gloria con pompa. Pero ubicarnos en el drama y decir, bueno, hoy en día también pasa lo mismo, ¿no? Muchos inocentes, pobres, marginados. Jesús se identifica con los pobres y marginados de su época porque todo el poder estatal del Imperio Romano recae sobre él. Y uno puede decir, pero un individuo que parece indefenso, ¿qué le va a hacer al poder romano? ¿Qué le va a hacer al poder judío, religioso de la época? Pero sin embargo, implacable y hasta la muerte. Porque muere de la peor manera posible, porque es un escarnio público, una vergüenza pública. Nosotros por pudor le ponemos un pañalito ahí al crucificado, pero el crucificado murió desnudo, expuesto ante todo el mundo, junto a otros ladrones, ¿no? Y Roma, porque Roma hacía eso para escarmiento, para que digan, miren, ¿qué les espera? Así van a terminar si se oponen al imperio y al sistema. Esos son mensajes muy fuertes que hay que entender, también actualizar en nuestro día. Así que les dejo pensar. No, yo me quedé, ya aprendí otra cosa hoy, que nosotros nomás le ponemos el pañalito al crucificado, ¿verdad? Pero sobre todo, qué interesante cómo Jesús, o los relatos bíblicos nos cuentan de este proceso cocinado. Cualquier parecido con lo que vivimos en el país o en el mundo incluso, pero quedémonos nomás en el país y yo diría incluso dentro de la iglesia. Ya está todo preparado, ya está todo cocinado, ya se sabe lo que se tiene que decir. Cualquiera que ose salir de ese esquema será castigado y ya está la manipulación hecha, ya está la sentencia hecha o la absolución hecha. Se prefiguró en Jesús. Yo le dije una vez eso a un, y quién soy yo, ¿verdad? Pero le dije a un sacerdote que lo vi, que estaba sufriendo mucho, ¿verdad? E injustamente estaba sufriendo. Entonces le dije, pero si somos conscientes o consecuentes, país, le dije, si el maestro pasó eso, se supone que nosotros somos sus seguidores, sus discípulos, si él pasó todas esas cosas, ¿por qué nosotros no? Es decir, si con él se cometió tanta injusticia, se armó todo, sufrió la humillación, el escarnio, el poder religioso con el poder político para poder condenar a un inocente. Si Jesús pasó eso, ¿de qué extrañarnos si nos sucede a nosotros? No debería ser, ¿verdad? Pero es así, Fray. Sí, y de hecho vamos a escuchar nosotros el Viernes Santo en un momento dado, cuando, sobre todo en Vía Crucis, Jesús dice a las mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque si al leño verde le hacen esto, ¿qué no harán con el seco? Es un simbolismo, una metáfora dramática de decir, bueno, nosotros somos el leño seco, ¿verdad? Más cosas vamos a pasar. O, si queremos decirlo en sentido positivo, al discípulo le basta ser como su maestro. Y entonces, está muy bien esa reflexión, ¿verdad? Ahora, así también como nos cuesta o nos puede tocar o nos toca pasar esas situaciones,
Por otro lado, la otra cara de esta moneda es para decirnos también, yo creo que el mensaje fuerte, global de la pasión del Señor es decirnos, momentito, señores, esto no es la última palabra, no es la injusticia, no son los poderes, no es el abuso de poder, porque es un abuso de poder de Roma y de los dirigentes judíos, no es la injusticia, no es la coima, no es el cocinar todo el que tiene la última palabra, no es la muerte lo que tiene la última palabra. Y por eso Dios resucita a Jesús. Y esos 3 días también son simbólicos, porque si esto pasa jueves o viernes, sábado, domingo de madrugada son 1 día y medio. Entonces también son cuestiones simbólicas, no hay que extrañarse de eso, ¿verdad? Entonces está diciendo, nosotros lo que queremos celebrar ahora, pasando un poco al domingo, al sábado de gloria, el domingo de Pascua, ahí lo que celebramos de verdad es, todo esto que pasó no es la última palabra. Dios no es así, a Dios no le gusta eso y por eso interviene y nos muestra que tiene que ser diferente. Y ahí entonces la invitación para nosotros de vivir la Pascua, de pasar de un sistema así, de una vida así, de una complicidad así, o de huir como los discípulos, y decir, no, ahora queremos velar por la vida en abundancia, por la justicia, por la paz, por la fraternidad, que se hagan bien las cosas, porque Dios nos dice que esto que pasó no debe ser así. La resurrección de Jesús nos trae eso, nueva vida, nueva oportunidad, y el mensaje es fuerte, comprometernos, porque es fuerte cuando nos toca, cuando le toca a los otros no es lo mismo que cuando le tocas a uno. Entonces, ser consecuente, si algo muestra la pasión de Jesús es ser consecuente hasta el final. Y lo que pasó no es que sea teatro con Jesús, Él sabía todo, entonces teatro nomás manó y después ya resucita, no. Jesús sabía que eso iba a pasar, pero no en el sentido de adivinar todos los detalles. O sea que por eso la angustia en Getsemaní es de verdad una angustia humana. Y la resurrección es la buena noticia que necesitamos vivir. Nosotros estamos llamados a compartir esa alegría de la nueva vida. Muchas gracias, Fray Edgar, por esta catequesis bíblica que hemos recibido hoy. A la teleaudiencia también muchísimas gracias y a interiorizar lo que hemos escuchado. Estemos atentos a la liturgia de la palabra y a toda la liturgia de esta Semana Santa para poder decir que la palabra definitiva la tiene Dios y no serán los hombres ni la maldad, sino la verdad y el amor y la justicia con la resurrección del Señor. Que pasen ustedes una serena Semana Santa.